Genial. Entonces, con la confirmación de que el audio es correcto, vamos a iniciar. Listo. Y señores, bienvenidos nuevamente. Continuando con el programa anual de capacitaciones en formación, capacitación y sensibilización VAS. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, como todos los temas de VAS, correspondiente a la gestión del riesgo. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a nuestro temario, vamos a hablar de gestión de riesgo, de cuáles son nuestros controles operacionales, preparación y respuesta ante eventos. ¿Okay? Dentro de todos los temas medulares que nos pide VAS, recordemos que nosotros como contamos y estamos certificados, ¿no?, en el sistema de gestión y control y seguridad VAS. Para ello es importante recordar que es VAS. VAS es una alianza empresarial internacional fundada en el año 1997 con el objetivo de poder promover prácticas seguras y mecanismos de simplificación en la cadena de suministro. En resumen, lo que busca VAS es prevenir todo tipo de actividad delictiva en el comercio nacional e internacional. Evitar de todas las formas que exista algún tipo de acto delictivo. ¿Sí? Entonces, dentro de esta gestión, dentro de estos requisitos, VAS lo que nos pide es establecer controles. Controles para evitar, en la mayoría de sus posibilidades, que ocurran estos eventos. VAS, para poder lograr sus objetivos, trabaja de la mano con entidades nacionales e internacionales. Como internacionales podemos mencionar a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, o sus iniciales CBP. De forma nacional, pues con la SUNAT, con la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, con la APN, Autoridad Portuaria Nacional, con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, de Vida, con CEDRO, con la DIRANDRO, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, con la Cámara del Comercio Americana del Perú, AmCham, con PROMPerú, y etcétera. Ajá, con varios organismos nacionales e internacionales, justamente para poder establecer controles y crear alianzas que puedan prevenir este tipo de eventos. ¿Bien? Entonces, gestión del riesgo. Nuestro score de negocio o la operativa diaria de los servicios que brinda GIS es la protección, ¿no?, y el control de los activos en tránsito. Entonces, nosotros tenemos que entender que si nosotros estamos controlando, resguardando, protegiendo un vehículo, es porque ese vehículo tiene un activo. Este activo puede ser mercancía, lo que es lo más común, puede ser información, puede ser algún tipo de objeto con alguna determinada cantidad de valor, o en su defecto pueden ser hasta tipos de objetos físicos que se comercializan mucho, ¿no?, que vienen tanto del extranjero para Lima o de Lima para el extranjero. También podemos mencionar aquí el tema de los concentrados de minerales, que también es otro activo importante que siempre es necesario, pues, el cuidado y el resguardo. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? En este proceso en el cual nosotros, como organización, brindamos esa protección a estos vehículos con determinadas mercancías de valor, existe situaciones de riesgo, ¿ok? No solamente el riesgo de asalto o robo en el trayecto, en el tránsito de la ruta de resguardo, sino también existe otro tipo de riesgos, ¿no?, vinculados a la carga, que es importante mencionarlos y el día de hoy vamos a reforzar, ¿no?
como lo que comúnmente conocemos como contaminación de la carga. O sea, el peligro no solamente es robo ni asalto, sino también contaminación de la carga. Y eso puede ir controlándose o puede ir manifestándose en toda la cadena, no solamente en el ambiente operativo, sino también en ambientes administrativos, ¿no? Y en situaciones que pueden conllevar a que GIS como organización, como empresa, pues sea afectada o sea mal vista, ¿no? Ante las demás organizaciones y fiscalizada ante los organismos encargados de ello. ¿Bien? Entonces, ¿qué entendemos por riesgo y gestión de riesgos? Un riesgo es la probabilidad o posibilidad de que un evento suceda. Eso es un concepto general que se basa en todos los sistemas de gestión, originada por la exposición a una amenaza. Bien, esto es el concepto general de la ISO 31000 o la normativa internacional, el estándar internacional que nos habla sobre la gestión de riesgos. Entonces, la gestión de los riesgos es en esencia el proceso de identificarlos y decidir lo que se puede hacer al respecto. Bien. Entonces, ¿cuáles son los conceptos importantes que debemos entender con respecto a la gestión de riesgos? El primero es la amenaza. La amenaza es elemento o factor que tiene la capacidad de poder causar un daño significativo. O sea, una amenaza es una situación, un elemento o factor que puede originar, ¿no?, que a la organización, a la empresa, a GIS, ¿no?, pueda generarle un aspecto negativo, un impacto que pueda detener sus operaciones, pueda manchar sus operaciones, pueda generar afectación económica en la organización, o en el peor de los casos pueda generar afectación legal en la organización, por estar involucrado en actos delictivos de la cadena de comercio internacional. ¿Bien? Entonces, la amenaza es un factor y es un concepto muy importante. Para yo saber y poder evaluar el riesgo al que estoy expuesto, ¿no?, existen dos variables, dos aspectos cuantificables que se miden para yo saber cuál es el nivel de riesgo al cual estoy expuesto. El primero es la probabilidad. La probabilidad, como la palabra lo menciona, es qué tan probable puede ocurrir este siniestro. Qué tan probable es que pueda involucrarse una persona con un pasado delictivo de la organización. Qué tan probable es que en el trayecto de la ruta de a punto A a punto B pueda ocurrir un robo o una contaminación de la carga. Qué tan probable es que la indumentaria, los logos de GIS vayan a parar, ¿no?, en actos delictivos sin algún tipo de control. Qué tan probable es que pueda ser de que la organización, sin saber, inicie una relación comercial con un almacén, con una empresa que se dedica al contrabando, que se dedica a almacenar estupefacientes o almacenar algún tipo de objeto ilegal, ¿no? ¿Qué tan probable es que en las operaciones pues no haya, exista riesgo de colusión o de, por medio de mecanismos corruptos, pues que se haga en controles inestables o, como se dice, una vista gorda ante posibles situaciones de riesgo? Entonces, la probabilidad se mide de acuerdo a los controles. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el concepto duro de esto? Estimación de la frecuencia con la que puede materializarse el riesgo, o sea, qué tan probable puede ser. Impacto. El impacto es la magnitud del daño que puede causar que el riesgo se materialice. O sea, si ocurre este problema, si se materializa el riesgo, ¿qué tanto daño puede hacer a la organización? ¿Estamos preparados para poder afrontar una situación de ese calibre, con esa medición de impacto? ¿Ok? ¿Y cuál es la afectación
tanto en el contexto interno como en el contexto externo, de la ocurrencia de este riesgo, ¿no? ¿Qué tanto me afecta a mí y qué tanto le afecta a las personas de mi alrededor? Entonces, el entendimiento de estos tres conceptos es muy importante para poder conocer y hablar de riesgo. Entonces, según la metodología que estamos aplicando actualmente para poder identificar y medir los riesgos, como les mencioné hace un momento, el nivel de riesgo lo medimos a través de el resultado entre la multiplicación de dos factores, amenaza y consecuencia. Entonces, el resultado de estos dos factores nos dice cuál es el nivel de riesgo de la situación que estamos describiendo. Si el resultado saldría del 1 al 10, el riesgo sería aceptable y la acción preventiva sería continuar con las capacitaciones y medidas preventivas. Si el resultado de la medición del riesgo es del 11 al 30, entonces lo catalogamos como tolerable y lo que se pide es revisar y reforzar las medidas existentes. Bien. Si el resultado va del 31 al 60, consideramos que es intolerable, se tiene que reformular, reestructurar procedimientos y controles existentes, ¿no? O realizar inversión en algún tipo de gestión para la mitigación del riesgo. Y si el resultado es mayor, pues ya se considera inadmisible y se debería paralizar la actividad hasta reducir el riesgo o un control permanente. Entonces, este cuadro es para que tengan una noción, una idea de cómo la organización evalúa el riesgo, ¿no? Cómo lo trata, ¿no? Y en base a estos resultados busca una acción preventiva. Ahora, hace un momento vimos los conceptos de amenaza, ¿no? De riesgo, probabilidad e impacto. Entonces, la forma más inteligente de hacer esta medición y también una forma de que se pueda, digamos, percibir y visualmente podamos entenderla, es de acuerdo a la tabla de doble entrada de la gestión de riesgo, que nos mide la consecuencia del impacto y la probabilidad. Por ejemplo, ¿no? Si la consecuencia tendría que ser en un nivel catastrófico, o sea, si se materializa el riesgo, el impacto, la consecuencia tendría catastrófica para la organización. Sin embargo, es poco probable o improbable que ocurra. Entonces, la evaluación de mi riesgo que es tolerable. Es un aspecto tolerable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el riesgo es catastrófico, o sea, puede dañar completamente a mi organización, que ocurra es casi imposible. Entonces, el aspecto es tolerable. Sin embargo, si nosotros consideramos que la situación que vamos a describir tiene un riesgo grave o crítico, pero es muy probable que ocurra, entonces la evaluación del riesgo nos sale con 60 y esto nos diría que es intolerable. Y si es intolerable, es un aspecto que tiene que tomar medidas de acción inmediatas, ¿no? De igual forma, si nos saldría inadmisible. Bien, ¿cuál es el objetivo? Que siempre estemos entre verde y amarillo en el peor de los casos. Y los riesgos que hemos observado o que hemos identificado sean entre aceptable y tolerable. Entonces, y la amenaza, ¿no? La amenaza, para tener una idea de cómo la catalogamos, ya sea en improbable, poco probable, muy probable y constante, ¿no? Esto de acuerdo a la probabilidad, es justamente con respecto a estos dos conceptos, a la definición y la tasa de ocurrencia. Si hablamos de improbable, es algo que difícil ocurra y normalmente ocurre un caso cada 50 años. Bien, si hablamos de poco probable, estábamos hablando de que la amenaza ocurre con baja probabilidad y un caso de entre 20 a 50 años, o sea, un rango de 30 años. Si es probable,
Entonces, la media de probabilidad pues baja a un caso cada 5 a 20 años. Si es muy probable, ocurre una vez o a 12 veces al año. ¿Bien? Y si es constante, esto ocurre pues más de una vez al mes, ¿no? Por ejemplo, porque estamos hablando de más de 12 casos al año. Entonces, de esta forma nosotros cuantificamos o medimos la amenaza, ¿no? Para la gestión del riesgo. Ahora, esto es en números. Vamos con ejemplos prácticos para poder entender mejor estos conceptos. Bien, entonces, ¿cómo medimos las consecuencias? Si hablamos de un nivel leve, entonces, y si hablamos de conceptos que involucran también la SST o la seguridad y salud en el trabajo, pues hablamos de que no hubo lesiones, y si hablamos del ambiente, sin daño ambiental. Si hablamos de un nivel moderado, hablamos de situaciones leves, sin incapacidad, y en el ámbito ambiental, pues leve o recuperable. Si es grave, pues hablamos de situaciones de incapacidad, hospitalización, en el medio ambiental, pues grave, recuperable a mediano plazo. Si es crítico, pues hablamos de algún trabajador fallecido o víctima grave, y en el aspecto ambiental, grave, recuperable a largo plazo. Si es catastrófico, pues obviamente hablamos de una situación que generó impacto y mortalidad a un grupo de personas, y en el ámbito ambiental, pues estuviésemos hablando de un aspecto que es grave, no recuperable. Situaciones de contaminación, que ya hemos visto, ¿no? En situaciones que aún no que han ocurrido hace poco tiempo. De igual forma, iniciamos con los aspectos humanos, ambientales, afectación a víctimas. Ahora evaluamos en misma situación, pero con respecto a la gestión estratégica y a la imagen de la empresa. Si es un evento leve, pues solamente va a ser conocido en la instalación. Si es un evento moderado, va a ser conocido en la empresa de forma general. Si es un aspecto grave, va a ser un aspecto conocido a nivel local. El distrito lo va a saber. Si no es un aspecto crítico, pues vamos a salir en las noticias porque va a ser a nivel nacional. Y si es catastrófico, lastimosamente va a ser conocido a nivel internacional, como eventos de contaminación de la carga o colusión de funcionarios, y pues lo normal es que la organización ya no pueda funcionar de esta forma. Cuando hablamos de aspectos estratégicos, afectación, pérdida de la información, etcétera, pues de un 20, si hablamos de información no crítica, pues consideramos como leve. Si hablamos de un aspecto moderado, será entre 20 a 30%. Y si hablamos de grave, pues más de un 30%, y así va subiendo hasta catastrófico, que sería la información crítica de los clientes o de la organización, pues a un nivel superior. Bien. Para poder profundizar los aspectos de la información que tenemos, conocer nuestra matriz de riesgo en el aspecto de VAS, ¿no? Los invito a poder ingresar al aula virtual. El QR está en la pantalla. Igual más adelante vamos a ver otra vez el QR de ingreso. Bien. Y vamos a ir conociendo los distintos riesgos a los cuales estamos expuestos. Iniciamos por asaltos, que podría ser lo más común, pero también podríamos estar expuestos a suplantaciones de identidad, ataques cibernéticos, etc. Para ello, la organización que realiza simulacros de forma constante. Uno, para poder establecer mecanismos de respuesta ante situaciones que ya estamos contempladas, involucradas al seguimiento o al control de activos en tránsito. Hablamos de situaciones en las cuales, por ejemplo, ¿no? un CAT de forma extraña tome rutas que no están autorizadas o no están contempladas en la hoja de ruta o en la trazabilidad ya gestionada, o situaciones internas como la detección de trabajadores que tienen o se les ha identificado que están usurpando un nombre, utilizando una identidad falsa,
o ya situaciones que han pasado de correos maliciosos que han llegado a la organización con el objetivo, pues, de robar información o simplemente contaminar eh, el sistema informático de GIS. Sigamos con los ejemplos. Si yo quiero aplicar la gestión del riesgo en el área de recursos humanos, ¿no? Podría decir que la amenaza principal sería que dentro de la organización estén ingresando o se encuentren trabajando personas, trabajadores con antecedentes penales, judiciales, que tengan algún tipo de pasado delictivo, ¿no? Esa es la amenaza, la situación, que un trabajador tenga pasado delictivo. Lastimosamente, PAS no permite de que pues labores con antecedentes o no, según sus buenas prácticas, no permite que labores con antecedentes. ¿Ok? ¿Cuál es el riesgo? Obviamente que si nosotros laboramos o dentro de nuestra gestión, en nuestros procesos operativos, existen personas que tienen antecedentes delictivos, pues hay una mayor tendencia a que estos pues puedan involucrarse en colusión, en corrupción, ¿no? O en situaciones delictivas que puedan comprometer justamente lo que cuidamos, la carga de nuestros clientes, ¿no? Existe la probabilidad de tener mayor tentación a ser coludidos en el acto delictivo. ¿Cuál es el control? Pues las medidas de control que aplicamos justamente la realiza el área de recursos humanos en la filtración de la información que tiene cada trabajador. Entonces, justamente cuando uno ingresa a trabajar, ¿qué nos piden? Nuestros antecedentes penales, o en todo caso, nos evalúan por serte adulto, ¿no? Realizamos pruebas de confiabilidad, ¿no? Evaluamos psicológicamente al trabajador a ver si evaluamos si hay aspectos negativos en cuanto a confiabilidad, realizamos la verificación de domicilios, ¿no? También para poder corroborar si la información que nos están brindando es correcta, y otros controles adicionales que hace o que establece el área de recursos humanos. ¿Para qué? Para que este riesgo se reduzca. Recordemos que hace un momento dijimos que hemos identificado amenazas y involucrado, y eso involucra gestión de riesgo. Entonces, para eso nosotros tratamos esos riesgos y establecemos controles. Uno de los controles son lo que hace pues el área de recursos humanos antes de contratarte. Bien. Gestión de riesgo en operaciones. Y uno de los riesgos mayores en el área de operaciones, ¿no? Obviamente es estar involucrado, o en todo caso, ese roce diario con la gestión operativa de nuestros clientes, viendo la mercadería, o si de repente no viendo, pero sabiendo el contenido de la mercadería, ¿no? Estando en el roce día a día con el transportista, con el cliente, etcétera, es obviamente que dentro de este marco operativo, dentro de esta gestión logística, existe el riesgo de corrupción, ¿no? O colusión. Uno, como CAT, como controlador de activos en tránsito, tanto sea motorizado o vehicular, con carro o con vehículo, está en el día a día. Ve, observa qué es lo que están transportando, o al menos lo entiende, ¿no? Entonces, cuando detectamos situaciones sospechosas, ¿bien? La obligación nuestra es reportarlo.
reportarlo y si existe, vemos algún acto delictivo, corrupto, también informarlo. ¿Por qué? Porque la organización no puede estar involucrada, ¿no? O no puede trabajar, operar con empresas que estén involucradas en este tipo de situaciones. Ya en algún momento hemos hablado de cuáles son los delitos del comercio internacional, pero no es de más volverlos a mencionar. Existe el contrabando, existe la trata de blancas, existe el narcotráfico, ¿no? Existe, digamos, el trato o el contrabando también directo, son no solamente con mercancías ilegales o mercancías no declaradas, sino también hasta con animales, piel de animales, etcétera. Entonces, ¿cuál es el control que nosotros establecemos en este aspecto? Justamente este tipo de capacitaciones, ¿no? Directivas, información compartida por el área operativa de recursos humanos, ¿no? ¿Qué busca? Sensibilizar. Sensibilizar al lado operativo, al equipo de operaciones. ¿Para qué? Para que entiendan de que esto es un delito, ¿no? Y no solo se involucra la empresa, sino también el trabajador al no reportarlo. Si no reportas un aspecto extraño, como de repente que cuando estén realizando el seguimiento, el control de, eh, de la mercancía o el de contenedor, por ejemplo, escuchemos sonidos como palmas tocando en el contenedor, o sonidos extraños de caminar. Recordemos que un contenedor no es un lugar adecuado para transportar personas. Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, son sospechosas y tienen que ser reportadas. Entonces, nosotros tenemos mecanismos de control o mecanismos de difusión, ¿no? A las autoridades, al mismo VAS, para poder mitigar este tipo de riesgos o comunicar eventos sospechosos. Entonces, es importantísimo que entiendan de que ese tipo de situaciones se tienen que comunicar. Vamos al área de logística. ¿Cuál vendría a ser la gestión del riesgo en el área de logística? La principal amenaza justamente es el uso de uniformes propios de la organización, ¿no? GIS, como toda organización, busca cuidar su marca y cuidar su reputación. Entonces, la amenaza principal, ¿no? Es justamente los uniformes, el control de uniformes que existe. ¿Por qué? Porque ya no lo vemos desde un aspecto de renovación de uniformes o un aspecto económico en la organización. No, no es que se estemos reciclando uniformes. El problema es de que algunas bandas delictivas, ¿no? O de por sí cualquiera lo realiza, utiliza uniformes de otras organizaciones a las cuales no están involucradas para delinquir. Ya hay historial, antecedentes, más ligados a empresas de seguridad, pero existe, para entrar a robar un banco, para entrar a robar una botica, para entrar a robar a distintos lugares, utilizan uniformes de empresas ya reconocidas, ¿no? Para delinquir. Y esto involucra a la organización de una u otra forma. ¿Por qué? Porque el principal sospechoso justamente lo buscan dentro de tu empresa o dentro de la organización. Entonces, es importante entender que cuando uno ya se desvincula de la organización, tiene que devolver su uniforme, principalmente photochat y uniformes que tengan logos de la empresa. ¿Por qué? Uno, para nosotros, tampoco sospechar de que no quieras devolver uniformes por el ente de querer involucrar a la organización en algún acto delictivo. Y otro por los controles que nosotros tenemos para evitar de que ese uniforme con nuestro logo se pierda. Si se pierde, pues puede caer en manos de la delincuencia, ¿no? Y utilizarlo para realizar sus actos delictivos. Entonces, es importante entender que parte de la gestión de riesgo radica en eso, en el control. Entonces, por eso, cada trabajador que se desvincula de nuestra organización está obligado a devolver su uniforme. ¿Okay?
Ojo, que esto también es un aspecto legal. La organización puede entender de que el negarse a entregar un informe, pues puede ser por involucrarse en un acto delictivo, y esto también involucra a denuncia. Denuncia de pérdida o robo, pues, del uniforme de la empresa. Gestión de riesgo en el aspecto comercial. Justamente ustedes, equipo de operaciones, más que todo, son los aliados de la organización para detectar este tipo de situaciones que involucran eh, la cohesión de actos delictivos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el día a día ustedes están con la operativa del cliente. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la principal amenaza del ámbito comercial? Es establecer alianzas comerciales, contratos, ¿no? Con empresas involucradas en estos aspectos, que dentro de sus almacenes pues tengan estupefacientes, de una u otra forma almacenen pues los distintos mecanismos de contrabando, ya sean, no lo sé, televisores no declarados, radio, ropa, cualquier aspecto que ya ha ingresado al país de forma ilícita, ¿no? Como les mencioné hace un momento, animales exóticos, animales de la selva, pieles de animales, y instrumentos o objetos históricos, ¿no? Patrimonio cultural del Perú, etcétera. O sea, en el tema de contrabando y el detalle de objetos no declarados, existe una gran infinidad, ¿no? De situaciones que podrían poner en riesgo la continuidad operativa de GIS. Entendamos de que en nuestro país esto es una coyuntura que ocurre día a día. No es un secreto de que el contrabando y el narcotráfico es uno de los puntos débiles de seguridad de nuestro país, más que todo en el puerto de Callao o en los controles operacionales logísticos que existen ahí. Bien, entonces, declarar este tipo de situaciones ayuda al área comercial a evitar que, uno, que mantenga alianzas estratégicas con estas empresas, y otro, ¿no? Que nosotros estemos involucrados de forma indirecta, ¿no? En este acto delictivo. Por eso siempre, antes de iniciar un contrato con un nuevo cliente, la organización establece controles. ¿Qué tipo de controles? Verifica, ¿no? Presencialmente si lo que declaran, pues, eh, tiene coherencia con el servicio que brinda, ¿no? Verifican si sus ingresos o si sus funcionarios, gerente general, etcétera, tienen algún tipo de pasado delictivo, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Para verificar en el ámbito internacional utilizamos la famosa lista OFAC. Bien. En el aspecto de SUNAT, en el aspecto de control financiero, también es importante saber si esta empresa con la que vamos a iniciar operaciones financieramente está en números verdes, porque también puede involucrar un riesgo económico, ¿no? Y así, etcétera, etcétera. Entonces, el área comercial, antes de iniciar un contrato con un cliente, pues también lo verifica, también lo investiga, también eh, realiza controles que ayudan a que la empresa pues no esté expuesta a ese tipo de riesgos. Gestión de riesgo en el área de tecnologías de información. De igual forma, la amenaza siempre va a ser los malwares, los distintos tipos de virus, ¿no? Que pueden ingresar a cualquier equipo electrónico. Normalmente esta amenaza está elevada, maxificada en el área, desde el área de SECOM o el área operativa administrativa. ¿Por qué? Porque en esta área existe información crítica de la operación. Existe información de horas de salida, horas de llegada, qué tipo de cliente y mercancía es, cuáles son las rutas que se van a utilizar, etcétera.
Entonces, es importante saber también que un mensaje que podamos compartir por WhatsApp puede ser catastrófico. Puede ser catastrófico para la seguridad interna de GIS, ¿no? Inclusive hasta para la información propia que se extiende en los celulares personales como corporativos. Entonces, cuando detectemos mensajes maliciosos, spam, siempre es bueno reportarlo o en todo caso eliminarlo o no compartirlo. ¿Bien? Actualmente los celulares ya tienen controles específicos para poder delimitar o colocar en otra bandeja todo lo que viene a ser spam. Pero recuerden pues que los hackers o las personas maliciosas que intentan compartir información, virus, robar información, secuestrar información, siempre se las ingenian para camuflar estos tipos de virus en mensajes cotidianos, ¿no? En mensajes de empresas que siempre te llegan, que siempre te comunican, no sé, el vencimiento de tu contrato de teléfono, ofertas de bancos, etcétera. Entonces, siempre estar alerta es lo más importante, ¿no? Ya en su momento se dictará, se volverá a dictar lo que viene a ser la capacitación específica de ciberseguridad, ¿no? Entonces es importante saber de que desde un propio celular, compartiendo mensajes o una cadena de mensajes en grupos de WhatsApp corporativos, en grupos de trabajo, podemos iniciar la contaminación, ¿no? De información, ¿no? En todo el sistema, en todo el área. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Obviamente, acá hablamos de los riesgos de la seguridad de la información, ¿no? Entendamos de que la información que está en el área operativa es crítica, no solamente para nosotros, sino también para nuestros clientes. Obviamente que en el área de SECOM, ¿no? Y en sí, en todo el software y hardware de la organización, ya tenemos controles establecidos, ya sean programas de antivirus, ya sean redes VPN de seguridad. Nosotros, como GIS y el área de tecnologías de información, tiene controles establecidos para evitar esta situación. Sin embargo, es importante saber de que pues la delincuencia cibernética sigue inventándose maneras o formas de contaminar y secuestrar la información de los activos de las empresas, ¿no? Ya hace poco empresas muy reconocidas, empresas de banco muy reconocidas han sido afectadas por este tipo de situaciones. Entonces, créame que nadie en realidad está protegido al 100% de este tipo de cosas. Bien, recordemos que también ante situaciones de riesgo contemplada con operaciones como desvíos de ruta, situaciones de emergencia, involucradas también a actos delictivos, contamos con el protocolo de atención de emergencias SECOM, que nos apoya para saber qué hacer ante estas situaciones, ¿no? Y también involucra el área de SECOM para que sepan cómo actuar, a quién informar ante ese tipo de situación. Esto podemos, digamos, involucrarlo a nuestro protocolo de contingencias operativas, ¿no? Involucradas obviamente a las situaciones de control de activos en tránsito. Y señores, en cuanto a la gestión del riesgo y el entendimiento de cómo la organización mide, evalúa y trata los riesgos, hemos culminado la capacitación del día de hoy. Voy a, voy a dejar de grabar.